puedo estudiar algo más? ¿Por qué no puedo investigar otra cosa? Inclusive, ¿por qué no puedo indagar acerca del origen del grupo al que pertenezco? Y poner en duda ciertas cosas, estamos adentrándonos en quizás argumentos antiderechos. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? No era un teólogo, no era tampoco un pastor, pero era... Bienvenidos a este nuevo episodio de Dogma y Silencio, un espacio donde debatimos los límites entre la religión y la libertad. ¿Tienen complicaciones? ¿Está bien? Hoy tenemos un invitado muy especial, el teólogo Anderson Restrepo. El día de hoy vamos a darle la bienvenida y hoy con su anfitrión, Jacobo Arroyave. Hola Anderson, ¿cómo te encuentras? Jacobo, muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Es un momento muy especial para nosotros porque es la primera vez que contamos con un teólogo en este espacio, entonces estamos muy felices por ello. Entonces, muchas gracias. Queríamos saber si nos podías regalar como una presentación tuya. Sí, claro que sí. Bueno, como lo acabas de mencionar, mi nombre es Anderson Restrepo Sánchez. Tengo un certificado en estudios teológicos del Seminario Reformado Latinoamericano, y también actualmente soy ministro laico de la Iglesia Evangélica Libre de Inglaterra, una iglesia de tradición anglicana aquí en Colombia. Ah, perfecto. Entonces, para dar una pequeña introducción ya pues al tema, ya como sabemos pues en este episodio estamos hablando de los testigos de Jehová y queríamos preguntarte como si nos puedes dar una pequeña introducción a conocer sobre quiénes son los testigos de Jehová. Claro que sí. Pues mira, Jacob, los Testigos de Jehová son una organización relativamente nueva. Ellos fueron fundados en Estados Unidos. Su principal líder, Carlos Ted Russell, no era un teólogo, no era tampoco un pastor, pero era un hombre muy conocido en esa época, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, y pues él fundó como un pequeño grupo que se llamaba la Orden de la Atalaya, así se llamaba, como la comunidad de la Orden del Vigía, y a partir de ahí, pues el grupo fue creciendo hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Ok, a mí me surgió una inquietud. Partiendo desde la teología, cuando nosotros hablamos de estudiar estas religiones, o en este caso los testigos de Jehová, y poner en duda ciertas cosas, ¿estamos adentrándonos en quizás argumentos antiderechos o está bien adentrarnos en estos temas de conversación? No, de hecho está muy bien. Parte de la libertad es eso, es poder investigar, poder indagar acerca de diferentes grupos, acerca de diferentes credos, de diferentes confesiones, para así poder llegar a una conclusión sana, para de todas maneras también poder entender qué creen, qué beneficios puedo tener, digámoslo, a nivel espiritual y a nivel inclusive psicológico, o inclusive también cuáles serían aquellas cosas contrarias que de pronto yo me podría encontrar, contrarias a mi fe, contrarias a mi conciencia, que yo me podría encontrar dentro de estos grupos. Entonces es importante, claro, importante estudiar. Nos comentabas antes de iniciar esta reunión que había un término muy importante que había que tener en cuenta y era el tema de la ortodoxia. Exactamente, sí. Mira, la ortodoxia es como un conjunto de creencias que ha sido recibida y abrazada por la iglesia a través de la historia. Entonces, cuando una iglesia se denomina ortodoxa, es una iglesia que sus credos y confesiones, digámoslo, han sido probadas y aprobadas a través de la historia por los diferentes cristianos, las diferentes congregaciones cristianas antiguas, lo que nosotros llamamos cristianismo histórico. Y cuando una iglesia o un grupo se sale de esos parámetros o se sale de esa serie de creencias, pues entonces ya la consideramos más bien contraria a la ortodoxia. Ok. Se llama heterodoxia, sería el término para utilizar ahí. Y cuando hablamos ya de los testigos de Jehová, ¿entramos en una discusión entre esto de ortodoxia y los mismos testigos de Jehová o no? Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, te quiero mencionar rápidamente algunas de las características de lo que podríamos llamar cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo se podría clasificar o calificar teniendo en cuenta unas doctrinas fundamentales que no son negociables. La primera es la doctrina de la Trinidad, que la mayoría de las iglesias históricas la confiesan. La segunda sería la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y pues la tercera sería también como la importancia de la comunidad cristiana, o sea, la importancia del apoyo de la comunidad cristiana. Los testigos de Jehová, desde su perspectiva, ellos se salen mucho, sobre todo de las dos primeras. Ellos no creen en el concepto de la Trinidad, que es el concepto ortodoxo. Ellos tampoco creen en que Cristo sea un ser divino, al igual que
digámoslo, entendiendo el concepto de la Trinidad, al igual que el Padre, sino que ellos más bien consideran a Jesús como una creación más de Dios. Entonces, desde ahí ellos se salen ya de la ortodoxia. Sí, claro, y aquí nos estamos adentrando en lo que, en las creencias, digamos, dentro de los mismos testigos de Jehová, ¿cierto? Exactamente. Y cuando nos adentramos en estas creencias, he sabido, por ejemplo, que ya, digamos, en términos extrarreligiosos, hay veces que el tema, el testigos de Jehová, se menciona mucho dentro de la política y ha sido altamente mencionado el hecho de que en ciertos países o en ciertas regiones las lecturas que se les dan son contrarias o tienen ciertas contradicciones, por así decirlo. Entonces, ¿qué se puede decir sobre esto desde la teología? Sí, claro que sí. Mira, sobre todo, más que desde la teología, que pues ya miramos como algunas de las características que los hacen a ellos no ortodoxos, es más la práctica. O sea, en cuestiones de práctica, lo que los ha hecho de pronto un poco controversiales es el tema de que, bueno, ellos tienen una organización que de hecho así se denomina como la organización de los ancianos, y esa organización es la que prácticamente determina todo lo que ellos van a seguir. O sea, tú no puedes hacer nada dentro de este grupo que no sea avalado por ellos. Entonces no puedes leer nada que no esté dentro de sus dogmas, no puedes ni siquiera recibir a alguien que no tenga prácticamente las mismas creencias. Y si por ejemplo tú naces dentro de la organización y en algún momento llegas a cuestionar sus doctrinas, inmediatamente ellos lo pueden ver como un acto de rebeldía y literalmente aislarte. Entonces ese ha sido el punto. El punto ha sido digámoslo, sí, estas desavenencias que de pronto ellos han formado dentro de esos mismos grupos al aislar a las personas porque les han causado en ese aspecto alguna afectación, tanto emocional, espiritual, como también psicológica. Imagínate, alguien nace dentro de la organización, de repente empieza a cuestionar algunos dogmas, algunas doctrinas y dice, no nos podemos juntar con él, hay que aislarlo, ni siquiera el saludo. Entonces, imagínate el daño que puede haber ahí. Claro, y aquí nos estamos adentrando entonces en justamente el tema de este podcast, que es hablar sobre los límites entre la religión y la libertad de las personas. Entonces, desde la teología esto se puede cruzar, se puede llegar inclusive a juzgar. Tenemos casos donde en países se prohíbe esta religión. Entonces, ¿eso es correcto o se mete mucho dentro de la opinión popular o una opinión que las grandes personas que influencian pueden ser políticos, presidentes, adornan y dicen en sus discursos y por ejemplo en el caso de países que directamente cancelan esta religión? ¿Esto es malo o no? Bueno, ahí ya la verdad es que entramos a una línea bastante delgada en cuanto a lo que estamos hablando precisamente de la libertad, porque por un lado tenemos a un grupo que puede coaccionar de tal manera a sus miembros que prácticamente estar en desacuerdo con una doctrina de ellos, pues ya es someterte al aislamiento, pero por otro lado también tenemos algunas visiones políticas que cualquier cosa que esté también, digámoslo, en una línea contraria a lo que ellos han dictaminado, pues igual hay un proceso de aislamiento, hay un proceso también de señalamientos, entonces ahí es algo difícil. Lo que sí te puedo decir es que es muy importante que cualquier persona que tenga una fe, la que sea la fe que profese, la investigue, o sea, que él pueda tener derecho a cuestionar, que él pueda tener derecho a hacer preguntas, inclusive que él pueda tener derecho a leer cosas contrarias a esa fe. Y yo creo que eso es, digámoslo, perdón, se podría decir que eso es como la línea correcta de una religión que podamos considerar una religión sana. Entonces va por ese lado. Entonces, digamos que lo que me queda es que entonces los teólogos, por ejemplo, no es que sigan o estudien y no puedan tener una opinión. Cada teólogo puede tener su propia religión, su propia libertad y puede tener su propia opinión. Exacto, es que de hecho la palabra teología es como el estudio de Dios. Y pues sabemos que hay diferentes formas o diferentes maneras de concebir a Dios y no todos los teólogos lo van a concebir de la misma manera. Entonces ya sería otro tema, hay una serie de preguntas, hay una serie de profundización que se debe hacer, pero digamos lo que dentro de la teología sí, por supuesto, debes leer no solamente algo que tenga que ver con tu religión, sino que también debes leer acerca de otros grupos, de otras creencias. Entonces es como eso, hay libertad, exactamente. Algo bueno de la teología es que hay esa libertad de que puedas estudiar desde un panorama más general. Y dentro de esta libertad es correcto decir, por ejemplo, que basado en los hechos y los casos que ha traído los testigos de Jehová como tal, es correcto yo decir, por ejemplo, que directamente me parece que es una religión que no debería existir, que se debería cancelar, o aquí estamos adentrándonos en las libertades personales
y libertad de culto de las personas. Sí, claro, o sea, digámoslo, decir que no deberían existir ya sería como algo muy extremo. Lo que de pronto podríamos decir es que se debe revisar más acerca de sus creencias, se debe pasar como a profundizar un poco más en por qué ellos creen lo que creen y también, ¿por qué no?, denunciar aquellas cosas donde ya la libertad de las personas es coartada, donde la libertad de las personas es suprimida, donde hay maltrato psicológico y espiritual. Entonces, es eso, es más que todo eso. Yo creo que parte desde la revisión, desde mirar qué es lo que creen y cuáles son esas cosas que están afectando a las personas que pertenecen a estos grupos o inclusive a personas que no pertenecen, pero que tienen relación con, sí, con gente dentro de los grupos. Claro. Y cuando hablamos de testigos de Jehová y todo lo que ha ido abarcando esta relación que se tiene con la historia, ¿cuál es la situación actual que se mantiene, que se estudia, que se debate quizás? Es un tema muy general, es un tema muy general porque digamos lo que, como te decía, desde sus perspectivas teológicas ya hay mucho debate. O sea, la forma en que ellos interpretan la Biblia, de hecho ellos tienen su propia versión autorizada de la Biblia que solo la tienen los testigos de Jehová, se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Entonces, desde ahí pues hay un tema importante a nivel teológico, pero también es la práctica y la forma en que ellos interpretan algunas cosas que dentro de este debate algunos lo han visto como perjudiciales, por ejemplo el tema de la donación de sangre, que sabemos que ha sido uno de los temas más escandalosos dentro de esta agrupación, el tema precisamente de lo que ellos llaman disciplina espiritual, que es como cuando las personas cuestionan sus doctrinas y lo que te decía, el aislamiento al que se ven sometidas las personas que cuestionan estos temas. Entonces creo que es eso, es sobre todo considerar esos temas. Ya. Y quizás desde la perspectiva teológica o tu perspectiva como teólogo, ¿qué reflexión nos podrías brindar a los que estamos viendo este episodio? Bueno, la reflexión es que la fe, entender la fe es esto, la fe es libertad. La religión, al contrario de lo que muchas personas creen, y sobre todo en este tiempo, de que la religión es algo que ahoga, que asfixia o que te dictamina lo que debes hacer, no, en realidad no, la religión es libertad. Y tú, al expresar tu religión, debes ver que realmente estés siguiendo eso, que precisamente tu fe te lleve a poder cuestionar, a poder leer otras cosas inclusive que sean contrarias a tu fe, a poder preguntar, a poder acercarte a los ministros que te guían espiritualmente, algunas cosas de las que tengas dudas. Y cuando esos aspectos, esas características no están, entonces sí debe haber como una señal de alarma. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo estudiar algo más? ¿Por qué no puedo investigar otra cosa? Inclusive, ¿por qué no puedo indagar acerca del origen del grupo al que pertenezco? Ya. O sea que yo no puedo afirmar que está mal, digamos, hemos sabido pues en episodios anteriores que temas, por ejemplo, como la transfusión de sangre, este tipo de temas, sería incorrecto yo decir que esto está mal y que no se puede hacer. Directamente pienso que se debería estudiar, que se debería poner en duda, pero está mal, por ejemplo, que en un país directamente se cancele esta religión. Bueno, es que, como hablamos, una de las cosas que los países hacen es velar por los derechos y velar también por la seguridad de sus ciudadanos. Y si alguno de estos grupos está afectando esas cosas, está afectando los derechos, está vulnerando también la salud de los ciudadanos, pues bueno, eso ya está representando un peligro. Y esto es lo que ha pasado tristemente dentro de organizaciones como los Testigos de Jehová. Muchas personas han muerto porque ellos se han negado al tema de la transfusión de sangre. Muchas personas, inclusive, hay un documental, no recuerdo en estos momentos en qué canal, hace mucho tiempo mostraron uno de una persona que se suicidó de este grupo porque lo aislaron. O sea, él cuestionó las doctrinas Impresionante. y lo aislaron. Entonces, mira que si hay afectaciones ya directamente contra la integridad de las personas. Así que, claro, los gobiernos se van a poner en alerta, lógicamente. Ya. Entonces ya como para ir cerrando este episodio, ya nos diste una reflexión, pero te agradeceríamos mucho si nos puedes dar un comentario o una invitación a las personas para que sigan investigando y sigan conociendo, quizás borren ciertas opiniones que ya se tienen y cómo se debería tratar ciertos temas que para muchos quizás deberían ser negados o cancelados. Sí, claro, mi reflexión final sería esta, que una religión puede enseñar con firmeza, claro que sí, pero no debe destruir nunca los lazos humanos ni imponer tampoco el silencio sobre la conciencia de las personas. Eso no puede pasar. Entonces, cuando una organización empieza a controlar excesivamente la libertad de la persona, hay que tener cuidado. Como decía al principio, la fe
Y la religión nos llaman es a eso, a la libertad. Nos llaman a conocer a Dios con libertad, a vivir con otros con libertad y no a aislarlos, todo lo contrario, a acercarnos más a las personas. Entonces, eso sería como mi reflexión. Examinemos todo, como dice la Biblia, retengamos lo bueno y desechamos lo malo. Listo. Corto. Listo. Perfecto, Anderson. Te agradezco mucho esta intervención. Es muy especial para nosotros, te repito, pues que estés acá, que podamos hablar con un teólogo. Y nada, no siendo más, pues les damos muchas gracias a todos por estar pendientes pues, de este nuevo episodio de Dogma y Silencio. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestra plataforma para que sigan estando conectados con nuevos episodios, nuevos videos y sigan conociéndose. ¿Qué opinan? Los leemos. Dejen todo lo que quieran decir, que estamos muy pendientes. Muchísimas gracias. Gracias.